Vamos a estudiar Mateo capítulo 21, precisamente por el domingo, para hacer como un poquito más ad hoc a lo que pasa un domingo antes de que Cristo fuera resucitado. El siguiente domingo celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que pasó una semana antes? La entrada triunfal en Jerusalén. Este relato aparece en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Quiere decir que es de gran importancia. Y vamos a leer de manera alternada la palabra de Dios. Leo el versículo 1, ustedes leen el 2 y nos unimos así hasta terminar. Dado este capítulo, Cristo el Hijo de David. Ya hemos visto Cristo el Hijo del Hombre, de la descendencia de Adán, y Adán echó a perder todo, pero Cristo en su humanidad lo solucionó todo con su muerte y resurrección. Hemos visto que Cristo es el Hijo de Dios, que si bien nació de María y tiene un cuerpo, pero también fue engendrada por el Espíritu Santo de Dios y es Hijo de Dios, y Cristo es Dios. Pero ahora vamos a ver que Cristo es el Hijo de David, que es el heredero al trono. Cuando David dice que hace su casa y está bonita, y voltea a ver la casa de Dios que estaba ya entre telas de cabras, y dice, bueno, ¿cómo es que yo tengo una casa más bonita que la que Dios? Y propuso en su corazón hacerle una casa a Dios. Pero él dice, tú no lo vas a hacer, porque ese hombre sanguinario lo va a hacer tu hijo. Pero se la pasó toda su vida, durante 40 años, ahorrando plata, oro, materiales, madera para hacer la casa de Dios. Y Salomón lo hace y dice, porque tuviste en tu corazón tener cuidado de mi casa. Por eso el hecho de que cuidemos de la casa de Dios es muy importante, hermanos. Porque Dios da una bendición especial. Dice, de tú, como recompensa, voy a hacer que de tu descendencia siempre se siente un rey. Y le cumplió. Del reino del norte y del sur, acuérdense, se divide, y siempre en la casa de David siempre hubo alguien que se sentara. Pero después se portaron mal, los lleva Dios a la esclavitud, los regresa, y siempre estuvieron gobernados por otros imperios, romanos, griegos. Pero después viene David, que es el hijo de David, pero iban a haber señales. Cuando viniera el hijo de David, iban a haber algunas señales que se profetizaron, y es lo que dice: vendría sentado en un burrito. Es una, dice, cuando tú veas que venga alguien sentado, ese es el hijo de David, el que va a heredar el trono eternamente y para siempre. Entonces Cristo cumple esa profecía. En Rusia y en una parte de Europa hay quienes usan mucho el término Ivanovich. Iván significa hijo de Ovich. Iván Latan, hijo de Latan, ¿no? Y entonces ese hijo de, y tiene las características, se parece, ¿no? Entonces, esto que nos está aquí queriendo decir, el Evangelio de Mateo nos está diciendo que Cristo es el Rey y cumple con todo lo que se profetizó de él en el Antiguo Testamento. Hay 3 señales sobre el pueblo de Israel en Mateo, que dan evidencia que Cristo era el Rey prometido. Primero, su entrada, cómo entró, en un burrito. Por eso, y profetiza Zacarías 9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá, que justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un burrito, un asno. Creo que esa palabra es más común para nosotros. Un pollino de asna. Y los judíos rechazan a su rey, y ya también habían profetizado que lo iban a rechazar. Y eso significaba que era el rey prometido. Y ahora, ¿qué significa la purificación del templo? Que Él es Dios. Dice, mi casa será llamada casa. ¿Por qué dice mi casa? Por eso dicen los fariseos, ¿por qué? ¿Con qué autoridad es eso? Porque Él es Dios y el templo es su casa. No más tan sencillo como eso, con toda esa autoridad. De ahí maldice la higuera, dice que se va a Betania, regresa al otro día y tenía hambre. Te dice que Jesús no tenía muchos recursos y comía lo que encontraba, no tenía un salario. Y dice que maldice la higuera, y significa que porque no has dado fruto, voy a dar, te voy a dar. Y entonces se refiere a Israel, que ya veremos cómo es que Dios le ha quitado, ya no ha dado fruto a Israel. Vaya, no han podido ni ofrecer sacrificios después de que Jesús muere, y en el año 70 Tito destruye el templo.
Y hay tres señales que Cristo revela: la ceguera espiritual de Israel, su corrupción interna y su carencia externa de fruto. Y es cuando enseña las tres parábolas, ¿no? Cuando dice hay dos hijos, uno lo manda y obedece y el otro no. Uno dice que sí, pero no va. Y el otro dice que no, pero ahora va. ¿Quién hace la voluntad del Padre? El que hace la voluntad del Padre. Los dos son iguales pecadores, porque uno había dicho que no y va, y otro había dicho que sí, no va. Ambos son pecadores y refleja a los judíos su naturaleza, que no obedecieron ni creyeron en Cristo, pero en la iglesia sí. La viña, dice que viene un labrador, hace una viña, le pone un lagar para que se haga de frutos, y le pone una torre y lo cerca, lo protege, y no da frutos. Y manda a sus siervos, y a sus profetas, y a sus jueces, sus reyes, los matan, los apedrean, mandan al hijo y lo matan. Bueno, ustedes son los labradores, no me dieron mi fruto, se lo voy a dar ¿a quién? A la iglesia. Dios espera de nosotros frutos, porque ya se lo quitó a los judíos. Y en Mateo 22 está la fiesta de las bodas también, que tiene que ver con estas parábolas. Ya no lo leímos, pero se refiere que es el novio y la novia se casan e invita a los invitados. Los invitados son los judíos, pero no vienen. Estoy muy ocupado en mi trabajo, en mi religión, en mi casa que compré, en mi carro. Dice, ve y por todo el mundo y invita a quienes quieran entrar. Y entonces es lo que significa, da evidencia de que este capítulo da evidencia que Cristo es el Rey prometido. Y el versículo para memorizar es el capítulo 21:9. 21:9, acompáñame a leer el capítulo 21:9. Y se repite varias veces, hijo de David. Todos juntos, 1, 2, 3. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Entonces, ¿qué propone el sermón? Porque Cristo es el hijo de David, tú debes seguirle. Porque Cristo es el hijo de David, tú debes seguirle. ¿Cómo? Humildemente, orando y dando frutos. Primero, humildemente, porque Cristo es el hijo de David, tú debes seguirle. ¿Cómo? Humildemente. Y vemos que Jesús y sus discípulos llegan al pueblo de Betfagé, que significa casa de higos. Tan a mano porque va a maldecir la higuera. Eso significa esa palabra. Cerca del monte de los olivos. ¿Se acuerdan que ahí en el monte de los olivos es cuando Jesús asciende a los cielos? Muy cerca de Jerusalén. Y al llegar ahí dijo a 12 de sus discípulos: vayan y pídenle a una persona que le preste su burrito y desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les dice algo, o sea, y ves la providencia de Dios, que Dios sabe lo que va a pasar en el futuro. Jesús estaba seguro que le iban a preguntar a sus discípulos: dice, ¿tú qué haces con mi burro? O sea, ¿por qué te estás llevando mi carro? Pues es decir, ¿por qué te llevas mi yeta? Pues, ¿por qué te estás llevando el carro? Y dice, el Señor, respondan, el Señor lo necesita, enseguida se los devolverá. Y a veces Dios nos prueba de esta manera. No sabemos quién era esta persona, pero tenía un corazón dispuesto a servir a Dios. Y a veces Dios nos pide nuestras cosas para poder servirle. Pudiera ser que pudiera ser el carro para darle una aventura a un hermano, o pudiera ser tu casa para tener alguna reunión ocasionalmente para orar, como lo hemos hecho en algunas ocasiones. Dios prueba nuestros corazones. Si tenemos la humildad de ponerlo al servicio de Dios, o a veces hay personas que le prestas su vehículo y les cuesta un poco utilizar sus cosas para el servicio de Dios. Y ahora eso sucedió para que se cumpliera lo que Zacarías había profetizado, los salmos. Hay otros profetas, pero Zacarías es uno que dice: díganle a la gente de Jerusalén, miren y vean a su rey, humilde, viene montado en un burrito. Y entonces vemos la humildad de Jesús. ¿Por qué no entró en un caballo? Porque anteriormente la realeza, cuando David entraba y salía de Jerusalén, entraba en burritos o en asnos. Cuando va huyendo de Absalón, ¿se acuerdan que lleva un siervo y le lleva varios asnos y le dice: súbanse, porque la realeza andaba en burritos? Solamente se utilizaban caballos cuando era tiempo de guerra, era símbolo de guerra. Y entonces, por eso cuando Cristo venga en el futuro, vendrá sentado en un caballo blanco, que vendrá a contender con las naciones y a reinar. Y entonces
Dice, cuando tú ves eso, es que viene tu rey. Cristo cumple esa profecía y te dice, Cristo es rey. Y fueron, hicieron lo que Cristo les había pedido, y después extienden sus mantos sobre el burrito, se sientan, y la gente empieza a cortar ramas de árboles, las pone en el piso, algunas mantas, y que significa que era como una alfombra, ¿verdad?, de realeza que entraba el rey a Jerusalén. Y esperaban que él reinara, pero que derrotara al pueblo romano, y él se coronaba como rey, pero no fue así. Cristo reinó por medio de la cruz, diferente a todos los reyes. Se levanta en la cruz, muere y paga por nuestros pecados y nos salva. Y por eso la gente decía, Hosana al Hijo de David. ¿Qué significa la palabra Hosana? Sálvanos ahora, redímenos en este momento, quítanos la esclavitud de Roma y haznos libres. Eres tú nuestro Mesías, eres tú nuestro Salvador, predestinado en el Antiguo Testamento. Bendito tú que vienes haciendo la voluntad del Padre. Por favor, sálvanos, Dios Altísimo. Eso es lo que significaba Hosana. Entonces entra a la ciudad, toda la gente se alborota y decían, ¿quién es este hombre? Y algunos contestaban, es el profeta de Nazaret, del pueblo de Galilea. Pero lo que más marca aquí a Jesús es la humildad, la forma en cómo él entra. No entra en un carruaje de oro, no entra con un gran ejército. Toda la gente adelante y atrás de él, Hosana al Hijo de David. Y entonces nos enseña y nos motiva que debemos ser humildes. La humildad es una virtud fundamental que implica reconocer la dependencia total de Dios. Dios está aquí, yo estoy aquí, valorando a los demás como superiores a mí mismo. De alguna manera, Dios, Él sabe más que yo, y entonces me sujeto a su palabra y dejo que Él gobierne mi vida. Pero cuando soy soberbio es cuando pongo a un lado la palabra de Dios y gobierno mi vida. La humildad es eso, Dios sabe más que yo. ¿Cómo debe ser mi relación con mi pareja? Con amor y respeto. ¿Cómo debe ser la crianza de mis hijos? Amor y disciplina. ¿Cómo debe ser la iglesia? Como Jesús lo hacía, enseñando, predicando y sanando. ¿Qué se espera a mí en la iglesia? Enseñar, hacer discípulos. ¿Qué más? Teniendo comunión los unos con los otros, evangelizando a otros y poder adorar a Dios en la iglesia. La humildad no es timidez, sino un corazón enseñable, es decir, cada día tengo que aprender algo nuevo. Hay personas que son soberbias y quieren saberlo todo y ya no aprenden. Pero un corazón humilde está dispuesto a aprender algo nuevo. ¿Qué quieres? Venimos hoy con un corazón humilde. Señor, ¿qué quieres que yo haga en el transcurso de la semana? Sé humilde. Sé humilde en el trabajo, sé humilde en la iglesia, sé humilde con los vecinos, sé humilde en todas las áreas y los roles que tienes en la vida. Sé obediente a mi palabra, sujétate con un corazón rendido, trabajando duro de día en día. Ahora, para poder entender la humildad tenemos que saber qué no es la humildad. La humildad no es debilidad, no es baja autoestima, pobrecito de mí, nadie me quiere, no es inseguridad, no es incredulidad, no es pobreza material. Eso no es humildad. Soy humilde porque soy pobre, eso no es humildad. Ni sumisión ciega, ni seguirme ciegamente, ni seguir a un hombre ciegamente. Siguen al pastor, ¿por qué? Por medio de la palabra de Dios. No, mi palabra no es la máxima autoridad. Esta es la máxima autoridad. Y ponemos nuestros ojos en Cristo, no en un hombre, porque yo soy pecador. Tampoco es falsa modestia, negar los propios logros para buscar elogios, ¿no? Ni rebajarse ante los demás. No significa humildad callar ante injusticia ni carecer de opinión propia, es reconocer el valor propio sin superioridad. Ahora, ¿cómo ser humildes como Jesús? No buscaba hacer su propia voluntad, sino la del Padre. Siempre se sujetó a la voluntad del Padre. Y entonces, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Aquí está escrita en 66 libros. ¿Cómo puedo ser humilde? Reconociendo mis errores. A muchas personas les cuesta reconocer cuando se equivocan. Reconocer cuando nos equivocamos y pedir perdón o disculpas. Aprender a escuchar a las demás personas, sus necesidades, en qué podemos ayudarlas. Aceptar las críticas. Cuando alguien venga y me hace una crítica. Ser agradecido es como puedo ser humilde. Señor, gracias. Gracias por tus bondades.
constantemente ser agradecido con Dios. Ahora, ¿por qué deberíamos ser humildes? Porque Dios aborrece al soberbio y da gracia. Dios da una bendición especial a las personas humildes. ¿Y ahora qué clase de bendiciones? El temor del Señor es instrucción de sabiduría, y antes de la gloria está la humildad. O sea, Dios te va a glorificar y te va a exaltar cuando haya humildad. Dios exalta al humilde, pero abate al soberbio. La recompensa de la humildad y del temor del Señor son la riqueza, honra y vida. Dios, por tu humildad, te va a dar riquezas, te va a dar honor y te va a dar vida. Oh Señor, tú has oído el deseo de los humildes, tú fortalecerás su corazón e inclinarás tu oído. Si eres una persona humilde, ¿qué hace Dios? Escucharte. Cada vez que debes una plegaria a Dios, Dios va a escucharte, porque Dios escucha a los humildes, pero tapa sus oídos con la persona que es soberbia. Dios dirige a los humildes su justicia y enseña a los humildes su camino. Es decir, Dios te va a guiar. Me dijo, no es por este camino, vente aquí, vamos por acá. Dios guía a las personas que son humildes, porque como un niño, agarras al niño y lo llevas a la izquierda o a la derecha, lo subes a la banqueta, lo vas a la banqueta, porque el niño es humilde. Digo, cuando andas humilde, ¿verdad? Porque también cuando andas de necios, no sabes qué hacer con ellos, hay que cargarlos. Eso es porque te dejas guiar por su palabra, te dejas guiar por Dios, entonces va a guiar al humilde. Dios no va a guiar al soberbio. Yo no quiero. Pues anda, pues ya es lo que, y vas a cosechar el camino de destrucción. El Señor atiende al humilde, pero al contigo con él conoce de lejos. Cuando viene la soberbia, también viene la deshonra, también viene la disciplina. Mejor es el espíritu humilde que el soberbio. El orgullo del hombre lo humillará, pero del espíritu humilde obtendrá honores. Dios dice, yo habito con la persona humilde para vivificar su espíritu y corazón. Y no solamente vive contigo Dios, sino que te vivifica, te da ánimos a tu corazón y a tu espíritu. Miro y bendigo al que es humilde y contrito de espíritu, que tiembla ante mí. Palabra. La persona que es guiada por la palabra de Dios es una persona que es humilde, que obedece a las razones de Dios. Jesús mismo decía, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz para vuestras almas y hallaréis descanso. Por lo tanto, debemos servir al Señor con toda humildad. Por eso debemos tener el mismo sentir, no siendo altivos en su pensar, sino condescendientes con los demás, estimando a los demás como superiores. Él mismo, de alguna manera, el hermano Salvador sabe más que su servidor en muchas áreas de la vida: fontanería, bañadería, electricidad, Agustín, allá César. Y entonces respeto. Las hermanas saben cocinar más que yo y dar consejos, y han tenido hijos y nietos y podemos escuchar. Por lo tanto, vivamos con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos en amor los unos a los otros. No hagamos nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, considerando a los demás como más importantes, y sobre todas las cosas revestidos de humildad. Somos soberbios por naturaleza, los niños son soberbios, quieren saber y tener la razón, y tenemos que enseñarles igual. Revestidos, te quitas la ropa de sucia que es soberbia y te revistes de humildad. Constantemente tenemos que estar luchando con ser humildes. La primera verdad nos lleva a la segunda. Porque Cristo es el Hijo de David, tú debes seguirle. Porque Cristo es el Hijo de David, tú debes seguirle. ¿Cómo? Orando. Orando. Y vemos que Jesús, y están los comerciantes en el templo, entra a la ciudad de Jerusalén y va al templo y empieza a sacar a todos los que estaban vendiendo y comprando cosas. Ya lo había hecho al principio de su ministerio, lo está haciendo al final, limpiando, que hay cosas que hay que limpiar dentro del templo. Derriba las mesas de los cambistas de dinero, que lo hacían por dinero, ya lo habían hecho para lucrar. Venían gente de diferentes países, cobraban un alto interés por cambiar la moneda, porque el templo aceptaba solamente monedas de Jerusalén. No permitían que al templo entrara un dólar o un marco o una libra o de otra moneda, un quetzal de Guatemala. No permitían que entrara otra moneda. ¿Por qué? ¿Porque estaba mal? No estaba mal, podían recibirlo y después el templo cambiarlo, pero como era un negocio de los sacerdotes, pues entonces hacían eso. Y los animales, la gente le era fácil no venir cargando ningún animal de lejos,
y poder comprar una torta o una paloma, un becerro, un cordero y poder cumplir con la regla, la norma. Pero lo que se esperaba de ellos era traer por el animalito y encariñarse con el animalito, porque iba a poner su mano sobre el animalito y le iba a tener que sentir pesar que el animal muriera por tus pecados. Pues el dolor porque te habías encariñado en el viaje con el animal. Pero entonces realmente era todo un negocio lo que pasaba ahí. Y Jesús dice, mi casa será llamada casa. Y ahora, ¿con qué autoridad hacía Jesús eso? Porque Él es Dios. No solamente le dice que Jesús es el hijo de David, sino que Él es Dios. Mi casa, el templo, el lugar en el que están ustedes haciendo un negocio, es mi casa y será llamada casa de oración, pero lo habéis hecho cueva de ladrones, un negocio redondo. Imagínense que llegáramos a la casa de la hermana Lolita y estuviéramos vendiendo mercaditos sin su permiso. Es lo que estaban haciendo. No era, Dios no había diseñado el templo para eso, lo había diseñado para que la gente llegara de todas las naciones. Dios esperaba que llegaran y encontraran consuelo y pidieran perdón de sus pecados y se convirtieran al judaísmo y a Dios. Y de ahí lo que hacen, llaman a unos ciegos que no podían caminar, los sana, que es lo que Jesús iba enseñando, predicando y sanando. Y le dice a los principales sacerdotes y maestros de la ley, se enojan mucho al ver los milagros que él hacía, y que los niños igual dentro del templo decían, Hosana al hijo de David, que dicen, Hosana, sálvanos ahora David, sálvanos Mesías, sálvanos el rey que debe sentarse en el trono. Y dice que los niños, dice, Jesús les contesta, dice, no, se molestaron, dice, ¿no te molesta esto? Y él dice, Jesús le dice, ¿no habéis escuchado de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza? Y es decir, que la adoración viene de los niños, o sea, enseñarle a los niños desde pequeños a que deben adorar a Dios, que deben glorificar a Dios, porque Él es digno de toda adoración. Luego Jesús sale de Jerusalén, se va a Betania, pasa la noche allá y regresa en la mañana. Y después cuando viene ve una higuera, ve que tiene hojas, pareciera que tuviera frutos, pero ve que no tiene y entonces la maldice. Jesús ha venido bendiciendo, enseñando, predicando, sanando y bendiciendo todo lo que hace. Pero es la primera vez que profesa una maldición y dice, jamás de ti dé fruto este árbol. Y los discípulos dicen, ¿por qué hiciste esto? Porque dice que el árbol que no da fruto será cortado y echado. Hermano, Dios espera fruto de nosotros. Y estaba refiriéndose a la nación judía, que durante miles de años los había tenido y había estado esperando recibir frutos de ellos y no lo habían hecho. Y dice, y les asegura que si tienen confianza en la oración y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Si tú y le dices al monte que se cambie de este lado a otro, sucederá. Y entonces Dios espera que oremos. Una de las herramientas que Dios nos ha dado es la oración. Y solamente a veces la usamos cuando hay necesidad. Y la oración debe ser diariamente, orando sin cesar, constantemente. ¿Qué es la oración? Es la comunicación sincera, personal y continua con Dios, descrita como el derramamiento del alma en la búsqueda de su favor y un acto de dependencia humilde. Requiere humildad orar, sí, porque entonces dependo de ti, ya no es de mis fuerzas, ya no es mi dinero, ya no es mi conocimiento, es tu gracia. Es un diálogo, una plática, audible o silenciosa a veces, dirigida al Padre en el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, es imposible exagerar, hermanos. Cada vez que hablo de la oración, y lo hemos tocado los miércoles, y a veces toca también el punto que debe ser la oración, debemos exagerar en orar, debemos orar más, por el trabajo, por el matrimonio, por nuestros hijos, porque Satanás anda buscando a nuestros hijos y que los quiere llevar. Y la escuela, que a veces los llevamos a la escuela, también se los quiere llevar, es la educación. Satanás quiere separar el matrimonio, que haya un divorcio. Él constantemente está queriendo dividir la iglesia. Y entonces necesitamos orar constantemente y pedirle a Dios que nos dé su sabiduría. La oración es la llave que abre la puerta de los cielos. La oración es Dios trabajando en nuestras almas, limpiando nuestros corazones.
suelta el poder del Espíritu Santo, el cual a su vez hace que la Biblia tenga sentido y hace de la presencia de Cristo una realidad viva. Y entonces podemos orar y debemos orar. Por la oración nuestras cargas son menos. No sé si te pasa cuando después dejas de orar, sientes un alivio después de orar. Por lo tanto debemos exagerar en orar. La oración nos ayuda a resistir los ataques de Satanás, del mundo y de nuestra propia carne. Cuando oramos le hacemos menos caso a la carne y elevamos el espíritu. Es como compensar, es más espiritual y la carne deja de estar ahí siempre queriendo la carne. La carne no sabe orar, la carne va a pedir, ¿no? Y no está mal pedir, pedid y os dará, buscad y hallaréis, pero a veces pedimos mal. Y es increíble calcular, si nos pusiéramos a calcular lo que hemos perdido por no orar, imagínate una caravana médica, ¿no? Que tuviéramos una caravana médica aquí. Vienen los doctores, vienen las enfermeras, vienen los odontólogos, los dentistas, el nutriólogo, y en las caravanas médicas que hemos participado, siempre ha habido medicamentos, se regalan medicamentos. ¿Y cuánta gente ha perdido toda esa asesoría gratis porque no ora, por poner ese ejemplo? O a veces, cuando ha habido en algunos estados desastres naturales, a veces llegan algunas fundaciones y regalan 20 bultos de cemento, varilla, 100 bloques y algunas cosas, y no vas y no obtienes eso gratuitamente. Bueno, el orar es obtener los favores y las bendiciones que Dios puede darte por orar, pero no oramos. Orar es el deseo ardiente de mi corazón y espero que puedas orar más. Ahora, ¿cómo debo orar? Es en el espíritu y no en la carne. Santiago en el capítulo 4 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y si pedís, no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y a veces lo que pasa es que estamos pidiendo para la carne, tu deleite. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y entonces a veces, y dice, y hemos de pedir, cuando tu corazón esté sincronizado con la palabra de Dios, pedirás conforme a la palabra de Dios, teniendo contentamiento con lo que tenemos. La oración suelta el poder de Dios, cambia la realidad de nuestras vidas y pone en movimiento la voluntad de Dios. Entonces, aprender cómo orar es de suma importancia. Isaías nos invita, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallada. ¿Y a qué se refiere? Ahorita busquen a Dios, tenemos el templo, pero va a llegar el tiempo que vamos a ser llevados esclavos por su pecado. Y entonces dice Dios: busquemos a Dios cuando pueda ser hallado. Salomón decía: si se humillaren, sobre el cual mi nombre es invocado, buscaren y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré y convertiré sus corazones y les bendeciré. Samuel decía: lejos esté de mí que yo peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. La oración no solamente es por mí, sino orar por los hermanos constantemente, por la hermana Blanca, por la hermana Chacha, por la hermana Ramona, por la familia del hermano Nazario, por Olguita, por Tommy, por Carmen, por la hermana Sandra, por Leti, por no sé quién, por Belén, su pareja, sus hijos, sus nietos, la hermana Lucha, me salté. Y estar orando todos los días los unos por los otros, por su salud, por su trabajo, por sus hijos, sus nietos, porque Dios les dé sabiduría, porque haya unidad, porque puedan estar fieles a la iglesia. David mismo decía en los Salmos: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, por las tardes oirás mi voz, por las noches oirás. Daniel oraba mañana, tarde y noche. Los salmos, ahorita que estamos estudiando los salmos los miércoles, estamos en el salmo número 10, es increíble que Dios nos invita a orar y nos da diferentes razones, porque Él es nuestro refugio, porque Él es nuestra fortaleza, porque somos malos y debemos buscar tener cuidado que no salga esa maldad, porque tenemos enemigos y entonces por eso debemos orar. Acuérdense que Jesús generalmente se apartaba
para orar y para pedir a Dios. Todas las cartas de Pablo, cuando tú empiezas a leer, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en el punto de gracia, que Pablo es elegido según la presencia de Dios, gracia y paz a vosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no dejando de rogar por vosotros, para que Dios mande. Y Pablo siempre que escribe una carta está intercediendo, orando por las iglesias, orando por las demás personas, para que el conocimiento de Dios abunde en cada uno de vosotros y sepáis cuál sea la voluntad de Dios. Entonces el orar no solamente es para mí, es orar hacia Dios, mirando hacia el libro y en una comunicación de Dios y su servidor, y para poder orar por los hermanos principalmente, pero también por los incrédulos, que Dios tenga misericordia de ellos. Ahora, ¿por qué debemos orar? Porque es el medio de comunicación entre Dios y tú. Es como un teléfono. A ver, no sé cómo te comunicas con tu esposo, tu pareja, con un WhatsApp tal vez, ¿verdad? No sé. O aquí en la iglesia nos comunicamos en el grupo de la iglesia y mandamos información. O está una llamada. Bueno, la oración es esa forma. Al orar a Dios, habla a nuestras vidas y nos explica lo que Él está haciendo. En la oración siempre Dios comunica por nuestras necesidades, enfermedades, problemas, pruebas, tentaciones y circunstancias. Al orar abrimos la puerta de nuestro corazón para que Dios trabaje en él. La oración es el cerillo que prende la palabra de Dios en nuestros corazones. La oración es una avenida de doble circulación. Yo voy a Dios y Dios viene a mí a través de la oración. La oración es adoración. Por eso decía la palabra, deléctate a sí mismo en Jehová tu Dios y Él te concederá las peticiones. Pero debe haber un deleite, debe haber un tiempo de comunicación. La oración es suplicar. Clama a mí cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero clama, es clamar, es suplicar, por favor, Dios, ayúdame en esto. Y es suplicar, es rogar, es arrodillarte. Pero a veces parece que le pedimos a Dios como si fuera nuestro sirviente, pues, haz esto, haz aquello, y si no me voy a enojar. La oración es interceder por otros. Ahorita hay guerra entre Estados Unidos e Irán. Debemos estar orando. Entre Rusia y Ucrania debemos estar orando constantemente por ellos, no solamente porque haya paz y no se le vaya a ocurrir venir a Donald Trump, venir aquí por los recursos que Dios dice para que pueda abundar la paz entre las naciones. La oración es ser agradecido con Dios. La oración es petición, pedir, buscar, llamar y se os abrirá. La oración está condicionada. Jesús la condiciona. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será. Está condicionado. Si su palabra permanece en ti, ya no vas a pedir en la carne, vas a pedir al final de cada oración que se haga tu voluntad. Yo a veces he pedido y he pedido mal. Les he dado algunos ejemplos en mi vida. Cuando Fabi se dio a luz de César, le pedí al Señor que el dolor sea gradual y poquito, no sabía lo que pida. Mi mujer estuvo como 3 días en el hospital. Y Señor, perdón, ¿no? Señor, ya cuando César y cuando Daniel y Ana le digo, Señor, que se haga tu voluntad. Creo que Daniel fueron como en la noche y en la madrugada entró en la noche, y Ana creo que entramos a las 6 de la mañana y a las 8 ya había nacido. Y a veces, mejor Señor, te pido todo esto, pero si estoy equivocado en lo que te estoy pidiendo, que se haga tu voluntad y no la mía, porque a veces no sabemos lo que pide. Y a veces Dios concede lo que le estás pidiendo, porque Él es así, es bueno. Y a veces escucha, no, generalmente escucha nuestras oraciones, pero a veces, aunque estamos pidiendo algo más, Dios concede. Y después nos damos cuenta. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Orando sin cesar, orando con fe, no dudando, porque el que duda es como las olas del mar, que van llevadas de un lado a otro. Tú pones una lancha aquí en Mazatlán y puede ser que lo vayamos a recoger allá por China. Las olas del mar son llevadas de un lado a otro. Y el que duda, si tú oras dudando, ¿será que Dios me va a escuchar? Mejor no ores, es lo que está diciendo Santiago. Ora porque estás con la veracidad que Dios te está escuchando. Porque tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Y no solamente Dios escucha a sus hijos, Dios escucha a los incrédulos. Cuando Cornelio estaba orando, ¿se acuerdan? Y que buscaba a Dios, le mató a Pedro. Y cuando llega el centurión, el soldado, y le dice, yo sé que tú eres Cristo,
Cristo, no soy digno que entres a mi casa, tú eres judío, yo soy gentil, tú no debes entrar a mi casa, además ni vayas, que manda a los siervos, y sé que tú, si le dices la orden, vas a... Y entonces orar es confiar en que la palabra de Dios tiene poder para ayudarnos en nuestras vidas, y dice que Él oye a toda carne, y aún los animales cuando piden alimento en el día, dice que Dios les escucha y les da, y sacia a todo animal. Y antes que clamen, responderé, dice Dios. Mientras aún hablan, yo habré oído. O sea, tú ni siquiera has pedido y Dios, a veces, nada más en tu corazón no te ha pasado, que a veces tienes, a mí me pasa, he dicho otra vez, que tengo antojo de algo de comer y sin querer, ahí me invitan algo de lo que andaba antojo, porque Dios es así y Dios es lindo. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus... Entonces oremos, ¿no? Y está la oración de la viuda, dice que iba con el juez injusto, que todos los días venía, oye, hazme justicia, tengo un problema, alguien me está quitando mi terreno, por poner ejemplo, no dice cuál era el problema, alguien invadió mi casa, hazme justicia, con un juez injusto, y dice el juez injusto, mira, ya me hartaste, no porque sea yo justo, sino porque ya me hartaste, que vienes todos los días a la hora que estoy comiendo, y entonces te voy a hacer justicia, ¿cuál es el problema? Y le soluciona el problema, porque ya me fastidiaste, pero Dios no es así. Él pone un ejemplo así. Pero Dios está deseoso de escuchar a sus hijos, como tu hijo que viene y te pide un gansito, o te pide una hamburguesa de McDonald's, y tú no vas y le das un pedazo de piedra y se lo pintas, de ver, trágate esto. Vas y le compras la hamburguesa porque los amas. Dios es así. Y entonces debemos echar mano de la vida eterna. Si tengo la herramienta de orar, no sé por qué cargo con como Atlas, ¿no? Cargo con todo el mundo y con todos mis problemas, echando sobre él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. La oración eficaz del justo puede mucho, también requiere que si hay pecado en mi vida, limpiarlo para que Dios pueda escuchar y no haya estorbos a la hora de orar. Cuando Josué, ¿se acuerdan que conquistó la tierra de los cananeos y pelea contra los amorreos? Y dice que Josué levantó 24 horas un día las manos y Dios detuvo el sol durante todo un día y dio victoria a Israel. O sea, Dios puede hacer hasta que se detenga el día. Va a Jacob y está orando toda la noche y pelea con el ángel de Jehová y Dios le concede la bendición de cambiarle el nombre a Israel, porque Jacob significa impostor y lo era, que le roba la primogenitura a su hermano, y le da la bendición de ser el pueblo de Israel. De ti saldrán las naciones y de tu descendencia saldrá el Salvador del mundo. Y Elías ora porque caiga fuego y demuestra a Israel quién es Dios, y en un ratito, no, Señor, demuéstrales a estos quién eres tú, el Dios de Israel, el Dios de los cielos. Eso es la oración. Dios sabe cuántas oraciones no ha contestado en su palabra y todavía piensa si debo orar. No, ora. Ana era infértil y ¿qué es lo que hace? Va y derrama su espíritu delante de Dios y le da hijos, no solamente uno, le da. No solamente a Samuel, le dio otros hijos. ¿Qué problema tienes tú el día de hoy? Ora. Tienes un mejor acceso que ir con el gobernador Samuel García. Es Dios, tienes acceso, tenemos entrada por Cristo al lugar santísimo. Daniel oró y estaban los leones hambrientos, oró y Dios le tapó la boca a los leones. No sé qué problema tengas o en qué prueba estés metido. Si Dios está en esta prueba y Dios lo sacó, Dios puede. No creo que estés en medio de una prueba con leones, ¿verdad? La iglesia oró y Pedro fue liberado. Ya habían matado a Santiago, apresaron a Santiago, Herodes apresó a Santiago y lo mató. A Pedro lo había atrapado y lo iba a matar. Pero Dios lo liberó, lo mismo que a Pablo. La iglesia empezó a orar y los liberó, porque es la voluntad de Dios. Entonces, tenemos mucho que hacer con la oración. ¿Cuántas veces has orado y Dios te ha contestado? Entonces la invitación es a orar más. La segunda verdad nos lleva a la tercera verdad. Porque Cristo es el Hijo de David, tú debes seguirle. Porque Cristo es el Hijo de David, tú debes seguirle. ¿Cómo? Dando frutos. Dando frutos. ¿Se espera de ti frutos, hermanos? Sí, se espera de ti frutos.
Por eso le preguntan, ¿con qué autoridad haces esas cosas? Le preguntaban los ancianos y los principales a Jesús. Y Jesús le dice sobre Juan el Bautista, ¿con qué autoridad hacía Juan el Bautista lo que él hacía? ¿De un hombre o de Dios? ¿Es de Dios o es del hombre? Dice, si decimos que del hombre, lo tienen como por profeta, pero si decimos que de Dios, ¿por qué no le creíste? ¿Por qué no se arrepintieron? Y Jesús dice, ya le contestan los fariseos y escribas, ¿no? Dice, no sabemos, bueno, no les explico con qué autoridad. Pero Dios ya nos había dicho con qué autoridad lo hacía. Porque Cristo es Dios. ¿Por qué sacó a los cambistas? Porque Él es Dios y es su casa. Y es soberano, puede hacer lo que Él le plazca. Y le dice entonces, ¿con qué autoridad y por qué Dios espera fruto de nosotros? Dice, porque al arrepentirse, dice, los prostitutas, las rameras, los publicanos y los gentiles van adelante de los judíos porque se arrepintieron y creyeron en Cristo. Pero ustedes no han de entrar. Y empiezan a discutir. Y entonces Jesús nos enseña que, y entonces les empieza a decir, les da 3 parábolas. La de los 2 hijos. A ver, tengo 2 hijos, uno dice que sí, y los 2 son hijos. Y lo bonito aquí que dice que los hijos tienen responsabilidades y obligaciones. Tienen una casa, comida, lo que sea, pero también tenían la obligación de ir a trabajar con él al campo. La parábola de los 2 hijos. Uno dice que sí, no va. Otro dice que no, pero va. ¿Quién hizo la voluntad del Padre? El que va. Los 2 pecadores. Y ellos sabían que estaba hablando de los judíos y de los gentiles. Que ellos son el pueblo de Dios, pero no obedecieron. Vino Juan el Bautista, no le creyeron. Vino Cristo, no le creyeron. Vino los apóstoles, viene la iglesia, y el día de hoy la gente no cree. Y por eso Dios le va a quitar a ellos la gracia que tenían en el Antiguo Testamento. De ahí hace otra parábola que habla de labrador, que dice que hay un señor que tiene una viña, la cerca, pone la viña, él siembra los frutos, hace un lagar para poder, donde exprimen las uvas, para poder sacar de ahí, y pone una torre para vigilarla, y llega el momento y manda a sus siervos a que le den fruto. Y está hablando de los labradores, los siervos, de los judíos, como religión, como Israel, como nación. Y le pide frutos, y llegaron profetas, llegaron jueces, llegaron reyes, dicen, a unos golpearon, a otros desquebrajaron, dice, le rompieron la cabeza, algunos apedrearon, algunos mataron, y después manda al hijo, dice, a ver si con el hijo hace caso. ¿Y qué es lo que hacen? Si lo matamos, nos quedamos con el negocio. Matan a Jesús, y según ellos se quedan. Pero dice, ¿qué va a hacer el padre o el dueño de la viña? Les va a quitar y se los va a dar a otro para que dé fruto. Y ahora, eso sucede cuando es ratito en el año 70, unos 30 años después de que Jesús fallece en la cruz y asciende a los cielos. Y entonces Dios le quita. Ciertamente la salvación viene a través del linaje de los judíos, Abraham, los patriarcas, jueces, reyes, profetas. Pero a partir del año 70, los judíos dejan de ofrecer sacrificios en el templo. Ellos saben, en Levítico dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. La paga del pecado es muerte, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Y cómo ellos expiaban su culpa? Por medio del templo. El judío el día de hoy no cree que Cristo sea el Mesías, y entonces le quita el fruto del servicio que Dios tenía al pueblo, del templo. Y desde el año 70 hasta el día de hoy van a ser aproximadamente 2000 años que ellos no han podido ofrecer sacrificios. Y entonces, ¿cómo expian sus culpas si no creen en Cristo? Y entonces por ahí sacan a Oseas que dice, misericordia quiero y no sacrificio. No, eso está hablando de otra cosa. Y entonces, sí celebran la fiesta de la Pascua, y sí matan un corderito en sus casas y se lo comen, pero no lo ofrecen en el templo. Las 7 fiestas que tienen, la levadura, que tienen que ofrecer sacrificios por sus pecados, es una nación que ya Dios le quitó la bendición porque no obedeció, no creyó, pues no dio fruto. Y han pasado casi 2000 años, ahora en el 2070 podría decirse que pasan 2000 años, y ellos no han podido expiar sus pecados,
y ellos no han podido ser la nación que Dios espera, porque Dios dice que rasgó el velo. Ya no es por acá, ya no es por todo eso. Todo eso apunta a las 7 fiestas, apuntan a Cristo. La Pascua, Cristo es el Cordero. El pan sin levadura, la fiesta de puertas, apunta a Cristo, el hombre sin pecado. El Yom Kippur, que es una vez en el año que se presenta a todo el pueblo y el sumo sacerdote entra al lugar altísimo, vaya, no tiene ni templo, pues. Y entonces Dios, ¿qué hizo con la nación? Le quitó la bendición. Y ahora se lo dio ¿a quién? A la iglesia. Se lo dio a los gentiles. Y Dios espera que nosotros no nos vaya a pasar lo mismo. Dios nos puede quitar este lugar. Si no somos fieles, Dios nos puede quitar. Viene el hermano Francisco, se queda y ¿y ahora qué hacemos? Dios puede llamarnos la atención si somos infieles, aunque Dios es fiel y no cambia porque nosotros seamos infieles, Él siempre va a permanecer fiel, no cambia su carácter, pero puede disciplinarnos como a sus hijos. Y bueno, ahora, ¿qué clase de frutos, no? ¿Qué clase de frutos espera Dios que cada uno de nosotros dé? Primero, más los frutos del Espíritu son amor, alegría, que estemos contentos. ¿Estás alegre? ¿O hay algo que te está robando la paz, la alegría? Que estemos en paz, no importa que el mundo esté ardiendo en fuego. Nuestra paz no depende del mundo, depende de Dios. O a veces viene un problema en el trabajo y nos roba la paz, o un problema en la familia y nos roba la paz, o un problema económico. Paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Jesús dice: yo los escogí a ustedes y los comisioné para que lleven fruto por todo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, porque el campo ya está listo y es nuestra obligación sembrar la semilla. Nuestra responsabilidad es sembrar la palabra de Dios, un versículo, una Biblia. Arrepiente de tu pecado y cree en Cristo. El fruto, ¿quién lo da? Dios. El crecimiento lo da Dios, pero tú y yo somos los sembradores, y podemos sembrar la palabra o podemos sembrar cizaña. El enemigo viene y siembra cizaña. Entonces tengamos cuidado de no ser incrédulos y estar siempre sembrando. Se espera frutos de alabanza que confiese su nombre, estarle alabando constantemente, mostrando frutos dignos de arrepentimiento. Es lo que le pedía, ¿no? Arrepentidos porque el reino de los cielos. Y es lo que decía Dios, mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Si tú sigues teniendo el mismo carácter antes de que el Señor viniera a tu vida hace 1 año, 10 años, 20 años, y sigues batallando con la ira, con los celos, o sea, dices, ya, oye, ya es tiempo que quiero que tienes cuántos años en el Evangelio y te sigues comportando igual. Ya, Dios espera ese tipo de frutos, que haya frutos dignos de arrepentimiento, mostrarme frutos dignos. Jesús dice: el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis. Entonces, permanecer en Dios. Hay algunas familias que vienen y después se van, y algunos son inconstantes. Dios dice: permanecer de mí, para que puedas llevar mucho fruto. Y por eso dice: aunque la higuera no florezca y no haya frutos en la vid, y aunque los montes se lancen al mar, yo permaneceré y me regocijaré en el Señor. Aún en las pruebas debes estar contento. Van a venir problemas en tu vida, sí, enfermedades, cosas tristes en tu vida, pero regocíjate en el Señor, regocijados en el Señor siempre. La disciplina también es una forma de fruto. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto de justicia a los que en ella han sido ejercitados. A veces andamos mal, Dios viene, nos jala la oreja, o nos da con la chancla o con la vara. También la disciplina nos dice que somos hijos suyos. También reconozcamos que va a haber disciplina en nuestra vida. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. No os canséis a hacer el bien, porque a su tiempo. Entonces seguiremos haciendo buenas obras, ayudando a la gente enferma, al pobre, a la menesterosa, a viudas y huérfanos, a los inmigrantes, a las personas que podamos tener bendición y podamos apoyarles económicamente, lo hagamos, o con algunas cosas que requieren. Como dice Santiago: veo a mi hermano tener necesidad y tiene hambre y tiene frío, y dice: calentados y comed, que Dios los bendiga. Cuando hemos visto alguna familia aquí en necesidad, nos ha mandado una despensa, hermanos, y no me van a dejar mentir. Cuando ha habido alguna
velorio hemos apoyado económicamente a los hermanos que nos han invitado, ¿verdad? Porque van a haber personas que no nos invitarán. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Qué espera Dios del fruto de nosotros? Que nos santifiquemos. Está el pecado del mundo, el mundo nos está atrayendo como peces, y el enemigo, y Dios quiere que le demos la espalda al mundo y nos santifiquemos en Dios y que constantemente estemos en oración buscando a Dios y en una vida que agrade a Dios. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama mucho tener no sacará mucho fruto. O sea, el dinero no solamente es para ti. Dios te ha pedido diezmos y ofrendas y espera de ti frutos. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios va a recompensar toda buena obra en esta vida y en la venidera. Todo lo bueno que tú hagas, Dios va a bendecirte en esta vida y en la venidera. No os dejéis engañar. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también. Porque el que siembra para su propia carne, de las carnes segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo damos frutos? Entre más conozco a Dios, Dios da fruto, porque su palabra no regresa vacía, y cada vez que la palabra de Dios entra en nuestros corazones y en nuestra mente, Dios quiere ahora que la repliquemos en nuestras vidas. Ahora, en conclusión, porque Cristo es el Hijo de David, tú debes seguirle. Primero, ¿cómo? Porque Cristo es el Hijo de David, tú debes seguirle ¿cómo? Y porque Cristo es el Hijo de David, tú debes seguirle ¿cómo? Dando fruto. Bien, vamos a ponernos de pie y vamos a terminar en oración.